Producido por tupodcast.es. ¿Qué tal? Bienvenidos, nuevo episodio y el mejor, episodio 10. Ni nos lo creemos, aquí con Alberto Iturralde, Miguel Méndez. Hola a los dos, ¿qué tal estáis? ¿Muy bien? Buenos días, muy bien. Hoy somos chicos 10. Tenemos además contenido 10. O sea que muy felices. Hoy mosqueteros. Y tenemos invitado 10. Exactamente. Invitado super 10. Bueno, tenemos 10 a la 10. He de decir que... Y presentadora 10. Bueno, 10. Gracias, Súper, eso os agradece. Súper. Hoy, estoy muy contenta porque vamos a ser uno más y eso me llena de alegría. Ha habido encuestas sobre quiénes posibles podían venir. Ha habido mucha gente que hablaba de José Luis Cava. Algún momento lo traeremos también aquí a REM, pero es verdad que es que la agenda de José Luis es, ¿cómo deciros? Yo creo que ni Pedro Sánchez tiene una agenda como la de Cava, pero bueno, que estamos muy contentos y tenemos un protagonista 9, 10, bueno, yo creo que más de 10, matrícula de honor. ¿Podemos dar alguna pista antes de... Venga, Alberto, Miguel, vosotros que voy le a dar una bien. pista. Venga. Biden y Putin nos llamaron para intervenir y les dijimos que no, porque tenemos algo mejor todavía. Digo porque esa es la pista que os damos. Tenemos algo mejor todavía. A mí me llamó Elon Musk también, ¿eh? ¿Te llamó? Sí, ya, me por eso en no WhatsApp, me me dijo, oye, mira, Laura, estoy encantada de estar ahí, estar con vosotros en REM, pero ¿cómo lo ves? Y dije, no, tenemos a uno mejor que tú y vamos a aprender muchísimo más con este invitado que es... ¡Roberto Moro! Hola, Roberto. Buenos días. ¡Qué bueno! Ruborizado me tenéis. Y sobre todo, Roberto. Y sobre todo encantado analista de que... de Apta Negocios y www.robertomoro.com, que todo lo tengáis claro, que lo podéis encontrar ahí. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien y encantado de tener la oportunidad de coincidir tanto contigo como con dos monstruos. Pero bueno, eso ya lo sabe el mercado, lo que no... lo que yo llevo a gala es ser amigo y buen amigo de ambos. Así que encantado de estar aquí. Vamos a aprender un montón hoy, ¿eh? Con estos tres cracks. Si es de mí, me extraña. No, ¿cómo que no? De ti, del que más vamos a aprender. De Alberto y de Miguel aprendemos cada martes. Bueno, ahora con ese canal que han creado los dos, La Magia de la Bolsa, aprendemos cada día. Y aquí, cada martes también en REM. Pero es que contigo ya esto, pues qué deciros, que dentro de nada nos van a dar el Pulitzer o algo así, por tener estos tres grandes y aprender pues tanto o se dan prisa o a mí me pilla jubilado, ¿eh? Bueno... Aquí no te vamos a jubilar nunca, así que siempre tendrás tu espacio, ya lo sabes, Roberto. La verdad, Laura, que no es fácil, y yo creo que es la primera vez que coincido en un programa a la vez con Alberto y con Roberto. Alberto, ya le llaman por ahí el caballero de la bolsa, yo a Roberto creo que es ya la leyenda. Es la leyenda. El yankee de la bolsa, pues es la leyenda indiscutible. Eso no tiene mucho mérito. Pequeños, yo personalmente, desde pequeño en Expansión Televisión, recuerdo ver a Roberto Moro y has nombrado a José Luis Cava, que también le veía Cava, grande Cava, como siempre, y nosotros ya somos de la nueva hornada, ¿no? Aunque llevamos tiempo, ¿no? Pero Roberto siempre, yo creo que ha sido... Con Antonio Sáenz del Castillo también, Alberto, que yo creo que han sido los pioneros de las intervenciones en el mercado, de los cuales hemos aprendido mucho en los últimos años. O sea que... Y lo bueno que tiene Roberto es que todavía le podemos exprimir más, porque don Antonio ya se nos ha hecho mayor y el hombre ya como que igual no le apetece tanto estar en el candelero, pero a Roberto todavía le podemos exprimir un poquito más como un limón. Que nos cuentes. Pese a lo que he dicho antes, yo no tengo la más mínima intención de jubilarme, ¿eh? Así que por eso. Si la salud, sobre todo la salud, me lo permite, vamos, por aquí voy a estar mucho tiempo, bueno, aportando y espero que no restando. Así que, pero sí, ya soy... Tampoco tiene demasiado mérito el llevar, es simplemente una cuestión de ir cumpliendo años, que ya es mucho. Pero vamos, yo recuerdo que de mi época, bueno, cuando yo comenzaba, pues ahí sigue, aunque hace tiempo que no le veo muy activo, es Antonio Espín, por ejemplo, que se nos ha olvidado, ¿no? Sí.
es un magnífico profesional. Los que había, José Luis Cava, evidentemente, del cual me precio de ser amigo también. Así que, sí, bueno, vamos quedando pocos, es ley de vida, claro. Bueno. Roberto, dime. ¿Cómo empezaste tú en esto? Perdóname, Laura, que te quite un poquito la manija. No, Pero aquí es que ya sabéis que libres. Creo que probablemente unas cosas más anecdóticas, pero más interesantes puede ser cómo caíste tú en el mundo de la bolsa. Porque claro, llegar es fácil, ahora mantenerse es la leche, pero curioso, ¿cómo llegaste? Sí, bueno, mi formación académica es de letras. Y no terminé filología francesa, con lo cual nada que ver con esto, ¿no? Yo empecé a trabajar en correos inmediatamente. Si os acordáis de Caja Postal se nutría en cuanto a personal de correos. Hice una oposición interna, pasé a Caja Postal. Enseguida me gustó el tema de la tesorería, aunque tenía poca idea, la verdad. Y ahí sí, ahí me metí una paliza, me hice cursos todos los de AFI, recuerdo que fue mi gran mentor como academia, y a partir de ahí, pues, pim, pam, hasta que llegó un momento en que creé mi propia empresa y hasta hoy. Tuve entre medias un intervalo de 3-4 años para dedicarme a, pues yo creo que es lo que más me gusta en el mundo, que es el ser actor de doblaje, y luego Poderoso Caballero es Don Dinero y volví a los mercados financieros. Y ya está, esa es Pero vamos, casi nunca, para nadie en la vida es una línea recta, ¿no? Así que la mía también ha tenido sus curvas, con muchas alegrías en cada una de esas curvas, así que no me puedo quejar en absoluto. Sí. Desconocía esa faceta de actor de doblaje, Sí, Roberto. Sí. Es mítico eso. Pues no, de Roberto. En mi juventud a lo mejor, pero desconocía esa faceta tuya. Eres muy joven, Laura. Sí, debe ser. No tanto ya, ella no tanto. 3-4 años como actor de doblaje, sí. Cosa que algunos analistas han aprovechado para afeármelo, ¿no? Con ella, además, con una frase concreta. ¿Qué vas a esperar de alguien que es actor de doblaje, ¿no? Lo mismo, en teoría, debería haber esa persona esperado de alguien que podría quebrar cualquier fondo que toca. No, bueno, así es que no me voy a meter en nombres y demás, pero sí es verdad que tenemos... de mí nadie escuchará a nadie, ni lo ha escuchado una mala palabra con respecto a ningún compañero. Sobre todo doy fe, antena, Roberto. Cero, nunca. Doy fe, y la verdad es que una de las razones por las que nos hacía tanta ilusión poder contar contigo hoy es la elegancia que has demostrado históricamente siempre dentro de este mundo. Bueno, cada analista tiene un perfil. Lo he procurado. Si es que además todos tenemos nuestra propia opinión y en esto hay muchas formas de hacerlo mal, pero también hay muchas de hacerlo bien, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué vas a denigrar, y mucho más de salida, así, sin más, sin objeto ninguno? ¿Cómo vas a denigrar la labor de cualquiera? ¿Quién te da a ti la potestad de decir que lo tuyo es lo mejor o que tú eres el que mejor ve esto? Si es que, si esto fuera así, y además es una disquisición histórica, quiero decir, esto viene desde el principio de los tiempos. Todos queremos o creemos tener la piedra filosofal para actuar en condiciones en el mercado. No. Esto es mucho más difícil y lo que podemos hacer es tratar de aproximarnos pues con humildad a la mejor manera posible de hacerlo. ¿Que hay otras? Por supuesto. ¿Que las hay mejores que la tuya? Por supuesto. También las hay peores. Pero lleváis toda la vida los tres dedicándose a esto de la bolsa de los mercados. ¿Seguís aprendiendo cada día? Sí, ya lo creo. ¿Sí? Ya lo creo. Es más, parámetros que antes funcionaban de maravilla, pues ahora han dejado de hacerlo, al menos a mi entender. Hablo, por ejemplo, pues de un ratio put-call, que para mí antes era religión y a partir de lo que sucedió desde marzo de 2020,
para mí ha dejado de tener validez, ¿no? Y probablemente como consecuencia de que en gran medida estamos viviendo en un mercado con dinero de monopolio, ¿no? Desde hace años. Probablemente eso ha hecho que la distorsión sea tremenda. Si alguien quiere comprobarlo, por ejemplo, en el ratio put-call, que se vaya a un gráfico diario desde marzo de 2020 y comprobarán que el 90% de los días hasta principios de 2022 el ratio estaba por debajo de 55. Señal siempre con anterioridad de una complacencia excesiva en el lado alcista y, por lo tanto, opinión contraria, y el mercado para abajo, pues en absoluto, sigue subiendo y subiendo y subiendo. Por lo tanto, sí, yo creo que cada día nos tenemos que reciclar, ¿no? Y sobre todo aprender de los que lo hacen bien, como es el caso de estos dos monstruos que están aquí. Oye, qué interesante es lo que acabas de decir y qué formativo, porque esa es un gran caballo de batalla cuando hablas en público y te exponen tal parámetro como palabra del Niño Jesús y dices, bueno, puede ser palabra del Niño Jesús hasta que todo el mundo actúe de una manera en función de ese parámetro y de repente os vais a dar cuenta de que cambia por completo. Para mí lo era, ¿eh? Y Para eso, mí ya digo que era religión. Ahora, evidentemente, ya no. Qué interesante, qué bueno, qué bueno. Laura. Venga, no te estoy dejando hablar. No, para mí, sí, al revés, Miguel es el que está muy callado, es el que quiero que hable yo más. Estoy escuchando atentamente, pero es que lo que dice Roberto tiene toda la razón. Los parámetros están cambiando y lo que tradicionalmente han sido patrones que estaban funcionando bien, pues el año pasado yo creo que fue un año, yo de los 22 que llevo viendo esto, uno de los más excepcionales, porque es que no encontrabas, el mercado iba a bloque, no había prácticamente sectores, salvo el petróleo, que se descorrelacionaran de la evolución de las bolsas, y los parámetros que habitualmente a mí me funcionaban el año pasado, sí, pues es que parecía que eran totalmente contrarios al funcionamiento normal y habitual de los mercados, con lo cual coincido con él totalmente, y lo que ha comentado el ratio put-call, súper interesante, o sea que me parece fenomenal. O sea, Roberto, ¿alguna anécdota? Vamos a empezar fuerte. Yo aquí ya quiero alguna anécdota de las tantas que has vivido. Además, nos ha dicho un pajarito que estás ahí pensando en escribir un libro que tiene que ser apasionante, de las anécdotas de un monstruo como tú, de las bolsas, con tanta experiencia. Cuéntanos alguna. La verdad es que ahora a bote pronto no se me viene ninguna, sobre todo que sea lo suficientemente llamativa como para... joder, no se me está viniendo... Tu primera inversión, por ejemplo. Me acuerdo de en mis orígenes en una gran tesorería, y supongo que vosotros también os acordaréis, antes había 5 grandes brokers monetarios que eran Capital Markets, CIM, Gesmosa, All Trading y ¿cuál era el otro? CIM, Capital Markets, bueno, había 5. Interdim. Bueno, pues ¿vosotros habéis llegado a conocer lo de el ciego de la deuda? No. Era una negociación en bonos. No sé si incluso seguirá existiendo, ¿eh? En bonos, sobre todo bonos españoles, de corto, de medio y de largo plazo, obligaciones también, y que se negociaban, pero sin conocer la contrapartida. Era el broker el que casaba las operaciones, ¿de acuerdo? Y había uno que era especialmente activo en este campo, que era de Capital Markets, y un día bajó por allí el director general del que dependía la tesorería y soltó, claro, como no hacía más que saltar, Capital Markets, Capital Markets, Capital Markets, recibíamos información a mansalva por los altavoces y demás, ¿no? Y un día se acerca y dice, el Capital Market tiene una pasta indecente, ¿no? El Capital Market tiene una pasta indecente. Nos quedamos todos con la cara a cuadros y sin saber cómo reaccionar. Era nuestro director general, en fin. Fenomenal. Oye, ¿y de dónde sacáis ahora? No, Alberto, venga.
No, iba a decir que el que sabe, sabe y el que no es el jefe. Esa es la de siempre. Eso suele pasar, eso suele pasar. ¿Dónde sacáis ahora la información? ¿Dónde os informáis vosotros, Roberto? ¿Dónde te informas tú a la hora de tomar tus decisiones bursátiles? No, yo tengo en mi plataforma, que es VisualChart, en cuanto a lo que es información, es que hoy por hoy tienes canales, un montón de ellos, que prácticamente al momento la radio, Investing, TradingView, que te lo están diciendo prácticamente al momento, ¿no? Así que lo que es la información económica la saco de ahí, el resto de información me la aporta, y de calidad, me lo aporta VisualChart. Sí. ¿Y eres de los que solo miras gráficos? Es decir, más analista técnico puro, ¿también tienes en cuenta lo fundamental? Mira qué sonrisilla. Sí, porque, claro, es una... y entiendo que es lógico la pregunta, ¿no? Yo cada vez soy más terrorista del análisis técnico. Sí. ¿Más terrorista? Sí, quiero decir... me engañan demasiado. Me alegro de que pienses así, Roberto. Para mí eso es una evolución. ¡Qué bien! Me engañan demasiado las autoridades políticas, económicas, monetarias, los directivos de las empresas que anuncian resultados, los directivos de las compañías, me mienten absolutamente todos. Y como no sé cuándo es así, siempre lo he dicho, bueno, desde bastantes años para acá, si yo tuviera un topo en cada una de las empresas que cotizan en el mercado español, que 20 minutos antes me hicieran saber los resultados, antes de que se publiquen en el mercado, no sería capaz de ganar dinero. Yo no sería capaz, porque luego depende siempre de la interpretación que haga el mercado. Me acuerdo, por ejemplo, Inditex siempre presenta resultados justo antes de comenzar el mercado, ¿no? Estoy harto de escuchar a analistas decir, pues los resultados han sido excelentes porque por este epígrafe portal, por el no sé cuántos, porque el ROE, una maravilla. Abre el mercado y empieza a caer un 5%. Un 5%. Pero a los llevamos varias así. Pero a los 10 minutos, los mismos analistas, que me da igual del signo que sean, me están diciendo, no, es que el mercado ya lo tenía descontado y además ahora lo que está valorando negativamente es el epígrafe del cambio de divisa en Colombia, por poner un ejemplo. Eso hace 20 minutos no... Quiero decir, a mí no, porque ya digo que prescindo bastante de este tipo de informaciones, pero la gente que se deja llevar... ¿Esto quiere decir que la única forma de funcionar correctamente es el análisis técnico? Pues no. Una buena combinación de todo ello. A mí también me gusta, pese a lo que estoy comentando, me gusta saber por qué suceden las cosas. Pero me gusta sobre todo pues para tomarme mis johnnies con los colegas y hablar de ello. No porque realmente me haga falta a la hora de intervenir en el mercado. El precio ya me lo está diciendo absolutamente todo, menos el porqué. Y el porqué es adyacente, a mi entender. Que todo se puede complementar y que es una maravilla que lleguemos a hacerlo, evidentemente. Pero cuando en marzo de 2009, y es por poner un ejemplo que tengo manido a través de mis cursos, ¿no? Cuando todo se giró al alza, en marzo de 2009, después del gran batacazo del sector financiero, del sector bancario, ahí todos los indicadores macroeconómicos seguían siendo horrorosos, nefastos. Ahí la palabra brotes verdes aún no se había acuñado, al menos no aplicada a la economía. Ahí la banca, sobre todo la española, era un poco menos que el diablo con rabo y cuernos. Y sin embargo, el gráfico te estaba diciendo que sí, que muy bien, mira, yo me voy para arriba, pero es más, no me voy yo solo, que soy un poco autista, en el caso del IBEX 35, es que anteayer rompió al alza un doble suelo el Nasdaq 100, ayer rompió un cabeza y hombros invertido, el S&P 500, el Dow Jones, todo esto lo pueden comprobar, el Eurostoxx, el DAX, luego confirmación de tendencia. Ya no es el IBEX. Y el gráfico me está diciendo que sí, que muy bien, que mira, que todo esto estará nefasto y todo esto poco menos que nos sigue conduciendo al Armagedón, pero esto es así.
o tomas medidas o te vas a quedar fuera. Y efectivamente así sucedió. Y sucederá, supongo, que con datos buenos, cuando empiecen a serlo, el mercado probablemente caerá. Porque para eso se suele decir que el mercado anticipa en unos 6 meses los movimientos de la economía real, ¿no? A mí el análisis técnico me permite prescindir, hacer como los caballos de los picadores, voy así, ¿no? Me permite prescindir de todo, de las declaraciones en aquel momento de Bernanke, de las declaraciones de, creo que era Zapatero, me permite prescindir de dónde esté el Producto Interior Bruto de Birmania. Me da igual. Si miro el gráfico me está diciendo cómo tengo que actuar. Pero para ello me imagino que se necesita una formación muy importante para llegar solo con el análisis técnico a tomar esas decisiones. Bueno, yo entiendo que para ser analista fundamental, claro, necesitas una preparación exhaustiva. Tienes que ser economista y saber desgranar las cifras de una compañía es complicado, es muy difícil. Analista técnico podemos serlo cualquiera. Simplemente tienes que afanarte en tratar de hacerlo bien. Pero como en todas las profesiones, yo procuro hacerlo pues lo mejor que puedo, ¿no? Es como en todas las profesiones. Por eso digo que esto, pues a lo mejor me llueve alguna que otra crítica, pero sí, cada vez soy más terrorista del análisis técnico porque no me creo nada. Bueno, aquí hemos creado, bueno, yo no lo he creado, lo ha creado Miguel Méndez, que me ha venido de perlas lo que has estado comentando, porque la semana pasada en este podcast, Roberto, creamos un nuevo ratio, se llama el ratio Face Price. Y te voy a decir por qué. Miguel decía que una de las de los ratios, por llamarlo de alguna forma, que tiene a la hora de tomar decisiones de inversión es... Explícalo tú mejor, Miguel. No quiero meter la pata, pero vamos, más o menos, según cómo vea la cara del responsable de esa compañía, bueno, pues es una de las decisiones a la hora de si entra en esa empresa o no, aparte, por supuesto, de lo fundamental y de lo técnico, que es primordial. Y yo hoy quería traerte, Miguel, y ya también saber un poco la opinión de Roberto y de Alberto. Una imagen, que es porque es una compañía que presenta resultados esta semana, es Disney, con Bob Iger. Entonces, quería ver tú qué opinas de Disney, de la compañía, y por supuesto, a ver qué nos puedes decir de Bob Iger, que te trae confianza o no. Bueno, le vamos a explicar a Roberto un poco cómo fue el tema. Sí. Preguntándome, Laura, sobre los parámetros que miraba a la hora de tomar una decisión de inversión, haciendo una combinación del técnico y del fundamental, como bien decía Roberto. A mí sí me gusta el fundamental, pero en esto, y me abre un poco los ojos, ¿ves? Yo aprendo hoy de Roberto y de Alberto, porque Roberto dice que cada vez se centra más en el gráfico, Alberto se centra en el gráfico, pero escucha las noticias y las interpreta, que eso ya es darle, o sea, rizar el rizo, ¿no? Y ahí toma su propia conclusión, al hilo un poco de lo que me comentaba Roberto con Inditex, ¿no? Entonces le comentaba a Laura que una de las que hay veces que hasta miro la cara de los CEOs a ver si me gusta o no, era a nivel un poco anecdótico. Sí. Porque en Finviz hay una herramienta que te permite pues, ver quién es el CEO, quién es los directores ejecutivos, el director financiero, etcétera. Puedes ver todo, hasta lo que ganan, hasta el salario oficial, ¿no? Que lo tienen que publicar. Aquí me lo has puesto fácil, Laura, porque Bob Iger, creo que se llama el CEO de Disney, sí. Se marchó, lo destituyeron. Eso es. Pusieron a otro CEO, vieron que lo que tenía Disney realmente había creado valor y era bueno, pero es que desde que llegó un nuevo CEO la compañía no ha parado de caer. Claro, se han dado cuenta de que o traían a quien realmente entendía cómo funcionaba la compañía de nuevo o Disney no iba a levantar cabeza. Entonces lo que han hecho ha sido volver a traer a Bob Iger y desde que ha venido, podéis ver el gráfico de Disney, la cotización ha levantado y se ha impulsado de forma importante. Por lo tanto, la sensación de Wall Street, ¿cuál es respecto a Bob Iger? Muy positiva. Y yo creo que ilusiona y da tranquilidad a los accionistas de largo plazo que están en la compañía e invita a entrar a otros nuevos inversores que al calor de la entrada del CEO que ya había creado valor en Disney piensan que va a volver a hacer las cosas bien. Por lo tanto, mi sensación es positiva. Tiene cara de buena persona, ¿no lo veis? Sí. ¿Roberto? Esto me está recordando a la canción de Shakira, la famosa de Contrapunto.
Porque es verdad que tiene cara de persona buena, es cierto. Claramente Bueno. tiene cara de persona buena. Claramente. Claramente, di que sí. Muy bien, bueno, era un poco anecdótico, también un poco saber también esa opinión de Roberto. Vamos a hablar, aunque vamos a seguir hablando un poco de vuestra experiencia, pero centrándonos un poco esta semana, ya que tenemos aquí a Roberto, es que hay que sacarle partido. ¿Cómo veis lo que está pasando en los mercados? Estamos viviendo como una semana de transición, ¿no? Después de esa semana terrorista también, si me permites la palabra, Roberto, de la semana pasada, con tantos datos macro, le parecía que con la Reserva Federal y con el Banco Central Europeo la semana pasada no sabíamos muy bien hacia dónde iban, porque parecían que iban a haber 2 subidas y ya está, de tipos, en el caso de la FED, que en marzo a ver qué es lo que pasa, incluso, vamos, en el guión, en el guión lo ponían, pero sin embargo ese dato de empleo de Estados Unidos el viernes hizo titubear otra vez a las bolsas. Semana de transición, ¿en qué os estáis fijando? Venga, vamos a empezar con Roberto. Esta semana, ¿en qué te estás fijando, Roberto? Bueno, esta semana tenemos pocos datos hasta el jueves, que es el importante con la inflación alemana. Las previsiones no son buenas en cuanto a que va a seguir subiendo y por lo tanto el pico pues, no sabemos cuándo se va a alcanzar y esto, sin embargo, no lo está reflejando las bolsas, ¿no? En el mercado americano de alguna manera han obviado datos malos para lo que es los tipos de interés, como los que salieron efectivamente en el mercado laboral e incluso los PMI no manufacturero, que fue fabuloso. Salió, si no recuerdo mal, en 55, cuando venía de 49, o la previsión era 49, en fin. Y, sin embargo, el mercado no los ha interpretado mal, porque lo que no cabe decir es que solamente por las caídas del viernes o las mínimas de ayer hemos entrado en corrección, ¿no? La tendencia... Esto, como te he escuchado, os he escuchado en muchas ocasiones, pero sobre todo a ti, Alberto, esto es una cuestión de tendencias. Y hoy por hoy la tendencia es alcista. A mí no me encaja, vaya por delante. No me encaja con el escenario macroeconómico que el jueves o el viernes, no recuerdo muy bien, en los máximos intradiarios, el CAC 40 estuviera a un 2% de sus máximos históricos. No me entra en la cabeza. Sin embargo, es así. Y el mercado es hasta cierto punto irracional cuando coge tendencia, sea para arriba o sea para abajo. Y hoy por hoy aún no tenemos ningún argumento para justificar el hecho de que vaya a haber una corrección. Que a mi entender tiene que haberla, eso está escrito en las estrellas. ¿Cuándo? Pues más pronto que tarde, a mi entender, ¿no? Pero hoy por hoy, esto sigue siendo alcista. Me cuesta ver muchas más subidas en el caso de los índices europeos, pero los americanos, no tanto el Dow Jones, que a lo mejor empieza a correlacionarse con el resto, pero S&P 500, Nasdaq, semiconductores, Russell 2000, claro que tienen mucho margen aún de subida. Y ya sé que esto cambia de la noche a la mañana, ¿no? Y que estoy hablando de un escenario que es contrario al que a mí hasta hace relativamente poco me parecía más probable y más natural, ¿no? Esto, lo que pasa es que todos los que intervenimos en el mercado, y me vais a permitir que os incluya en el saco, tenemos una buena dosis de ego cada uno, ¿no? Yo creo que es connatural a esta profesión, pero no puede serlo hasta el punto de justificar actuar contra el mercado, ¿no? Si algo nos enseñaron es que la tendencia es nuestra amiga y que no te puedes ni ir en su contra ni anticiparte a un posible giro cuando la tendencia es muy, muy evidente, ¿no? Y esto yo creo que va de tratar de ganar dinero incluso en aquel escenario que es contrario al que a ti te parecía más probable. Bueno, pues yo creo que esa es la mejor forma de actuar y hoy por hoy, a mi entender, esto sigue siendo alcista. Con pocas probabilidades de que esa verticalidad que hemos visto hasta ahora se siga produciendo, es normal, cuando vemos que el Nasdaq 100 en el cómputo de lo que llevamos de año va subiendo un 15%. Es que eso, en cualquier otro año, podría considerarse como un año muy bueno y, sin embargo, solo llevamos un mes de mercado. Yo creo que todo eso ha de ser matizado. Miguel. Bueno, yo creo que tenemos que ver una consolidación de la tendencia alcista. Para el conjunto del año, ya sabes que soy positivo después de todas las
los patrones y las diapositivas que hemos mostrado aquí por muchas razones, no voy a volver a repetir todas, pero toca una consolidación. ¿Hasta dónde podemos ir ahora? Yo creo que el mercado europeo, que lo ha hecho mejor en líneas generales en los últimos meses que el mercado americano, va a quedarse un poco más, o debería de quedarse un poco más consolidando en un rango lateral. Mercado americano, yo creo que, como bien decía Roberto, Nasdaq 100 y Russell 2000 tienen muchísima capacidad de recuperación, sobre todo el Russell. Estamos viendo cómo hay días en los que el dinero agresivo vuelve a compañías que están muy penalizadas, mid cap y small cap. Y en el caso del Nasdaq, la zona 12.150 yo creo que puede ser una zona de soporte después de esta última corrección de los 2 últimos días. No quiero pensar que vamos a ir al 11.650, que es el siguiente soporte, porque creo que no vamos a llegar hasta ese nivel, y como estoy de acuerdo con Roberto que la tendencia es alcista y al final se exageran un poco los movimientos, tanto al alza como a la baja cuando toca, y después de ver una consolidación creo que vamos a volver a ver un rebote fuerte. Muy importante, y esto lo comentaba el otro día con Alberto, la evolución del precio del crudo, del que casi nadie habla. Estamos en 74, 75 dólares, y yo creo que va a marcar un poco la pauta de la política monetaria de la Fed. Importante también, y ya termino, cómo va a evolucionar la liquidez en el mercado. No nos olvidemos que al final el mercado está más manipulado y más movido por los bancos centrales. Sí. Por lo tanto, la decisión que tome la Fed de seguir reduciendo el balance y hasta cuándo, y cuando decida parar esa reducción y empezar a comprar activos, que yo lo tengo en la cabeza para el 2024, una nueva quantitative easing, ahora parece que no se habla casi de ella, pero está encima de la mesa, va a marcar el devenir de las bolsas. Por lo tanto, yo espero un año positivo, pero nos toca una consolidación y una corrección pequeña después de unas fuertes subidas, como bien decía en enero Roberto. Alberto. Yo poco puedo añadir, porque estoy totalmente de acuerdo con las dos visiones que han dado tanto Roberto como Miguel. Es decir, la bolsa ya no puede ir al mismo ritmo, porque encima ahora tenemos noticias buenas. Pero es que hay algo clave en la exposición de Roberto. Es que, joder, ¿ves lo que se aprende escuchando a personas que llevan mucho tiempo en esto? Ya solamente por llevar mucho tiempo viviendo el mercado, aprendes. Y es que yo tengo la sensación, y esto lo pongo un poquito en la mesa para ver qué dicen hoy nuestros Roberto Moro y Miguel Méndez, nuestros amigos, de que hay un sistema financiero que tiene todo de puñetera madre organizado para que tomemos las decisiones equivocadas. No quiere decir que estén colocando todas las piedras, sino simplemente que te generan los conflictos cuando interesa, que generan el sentimiento negativo con la información negativa. Hace unos días lo comentábamos Miguel y yo. O sea, cuando tenemos el suelo de octubre, se produce el momento en el que más sensación en el mercado hay de que los tipos de interés van a subir. Los tipos de interés al alza siempre, teóricamente, para todo el mundo, han implicado caídas en las bolsas. Y sin embargo, ese es el momento en el que el sistema financiero coloca 0,75 puntos básicos en cada reunión en la mesa, más sentimiento teóricamente negativo sobre el mercado, más fuerte sube el mercado, y a partir de ahí más se va agudizando la escalada de complicaciones en la geopolítica, en este caso en la guerra de Ucrania. Es decir, yo no sé, cuando Roberto antes explicaba, dice, joder, es que a día de hoy yo veo que curiosamente cuando oigo esto y esto, el mercado funciona al revés. Nos ha contado el caso de 2009, pero el año de 2022, lo que hemos vivido hace 5 meses, en octubre, ha sido exactamente lo mismo con todas las previsiones negativas que teníamos en la mesa mientras el mercado comenzaba a subir como un cohete, pero como un cohete. Entonces, yo creo que todo lo que han descrito ellos tiene mucho que ver con un sistema financiero que, como todos estamos intentando entender por qué la bolsa tiene que caer por lo que vemos en el mundo, nos estamos perdiendo la subida, y cuando el mercado ya haya subido, nos dirá fin de guerra en Ucrania, inyección monetaria que va a hacer subir los mercados, todo de maravilla, meted vuestro dinero en la bolsa, porque ahora es el momento de que la bolsa suba, sin darnos cuenta de que la bolsa ya habrá subido para ese entonces, vaya usted a saber cuánto. Y ahí será cuando nos generen el engaño, que ya Roberto lo anticipaba antes. Esto no solo lo he vivido en los suelos, en el lado negativo, es que también lo he vivido en los techos. Es decir, que en el momento en el que todo es maravilloso, es cuando de repente que a todos nos pide el cuerpo comprar,
y el mercado se gira a la baja y nos mete un tortazo. Yo no sé cómo lo ven ellos dos, pero es como lo digo. Sí, aparte de que lo que ha aumentado exponencialmente en los últimos años es la codicia y la malicia en todos aquellos que debieran velar porque los inversores particulares estuvieran protegidos frente a este tipo de adversidades, ¿no? Pero claro, cuando pensamos que la fuerza de los inversores particulares es del 20%, que el 80% restante son manos fuertes, gran capital, pues esto se te viene un poco abajo, ¿no? Pero sobre todo porque hace años que esto es debemos ser conscientes de que nos metemos en un mundo en el que hay gente que lleva siglos dedicándose o formándose para quedarse con tu dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque la bolsa hace ya muchos años que no cumple la función aquella para la que fue creada, ¿no? Es decir, como una fuente alternativa de financiación para las empresas, que no fuera el crédito bancario y demás. Y antes, la verdad, y no quiero parecer el abuelo cebolletas, ¿no? Pero es verdad que la gente confiaba realmente en Hidroeléctrica del Viesgo, yo qué sé, o como... Sí. Y permanecía y el mercado le recompensaba y acababa ganando dinero. Pero todo ahora somos unos cagaprisas. Es decir, una tendencia que antes duraba un año, 10 meses, 2 años, ahora son 20 días. Y todos queremos ver remunerada nuestra inversión cuanto antes, absolutamente todos. Esto no digo que sea malo, digo que tenemos que ser capaces de acomodarnos a las nuevas situaciones. ¿Ha cambiado mucho el perfil del inversor? ¿Perdón? ¿Ha cambiado mucho el perfil del inversor? Yo creo que más el de las manos fuertes. Más. Porque el inversor particular siempre va por detrás y porque el nivel de formación aún, con haber mejorado mucho y con tener unas herramientas maravillosas para poder operar con garantías, aún el grado de formación de los inversores es escaso. Ha mejorado una barbaridad, pero sigue siendo escaso. Sí. Uh-huh. ¿Cómo gestionáis vosotros también el riesgo? Que es una de las preguntas que más se suele repetir y que más miedo da a los inversores. ¿Cómo gestionáis el riesgo en bolsa cuando invertís? Ala. Riesgo-beneficio. Ala. Que a ver quién responde. Están callados, ¿eh? No, los he pillado. sobre todo porque estoy hablando yo demasiado. No, por no. No, es que se trata, Roberto. Es que, claro, Roberto, se trata de que hables esto me tú. recuerda a mi nieta, cuando va al colegio y le toca ser durante una semana protagonista y es la más feliz del mundo, ¿no? Pues con prudencia, riesgo, ya sabemos todos más o menos lo que es la teoría. A mí me gusta mucho la buena gestión monetaria, en el sentido de que hay ocasiones en que cuando nos damos cuenta de que algo está sucediendo, pero ya está muy lejano de soportes o de resistencias, pues tendemos a desechar un poco esa inversión, ¿no? Yo creo que ese tipo de inversiones nos podemos acercar pues con una buena gestión monetaria, ¿no? Utilizando o destinando en primera instancia por la tercera parte como mucho o la mitad de lo que tuviéramos pensado destinar, lo cual nos permite ser más flexibles con un stop loss inicial que cubra la posibilidad de que vaya a cerrar el último hueco, de que vaya a protagonizar un pullback importante. En fin, yo creo que esto solamente lo da el paso del tiempo y el haber perdido mucho dinero. Haber perdido mucho dinero equivocándote, como no puede ser de otra manera, ¿eh? Por mucho que al final todos tenemos que vivir en carne propia las menores veces posible, ¿no? Pero todos tenemos que vivir la sensación de perder, sin duda. Cuéntanos, Roberto, alguno de esos errores que tú tengas aquí marcado para siempre. No es uno, son muchos, ¿no? Bueno, he dicho uno, pero si quieres contar más. Muchos, pero y además me estoy dando cuenta ahora, ayer y hoy precisamente, son muchos. Pero el no salir cuando... a ver, lo tienes claro, dices, joder, en esta creo que me he equivocado y resulta que en un momento determinado el mercado te da una tregua y llega más o menos a tu precio de entrada y no ejecutas.
Dices, ahora sí, ahora ya me voy a coronar. Y cuando te quieres dar cuenta, a los 3 días ya vas perdiendo un 4%. Y dices, nada, no pasa nada porque le he escuchado al Moro que dice ahí que hay ahí un soporte, no pasa nada. Cuando ya es un 7, casi en los mengues, esto se está complicando, ¿no? Cuando ya es un 12, directamente te pones a blasfemar y cuando pasa del 17 dices, para mis nietos. Yo no vendo, ¿no? Y sí, el saber reaccionar en cada momento y sobre todo esto, yo recuerdo cuando empecé, uno de mis buenos mentores me decía, Roberto, esto es muy fácil, es sota, caballo y rey. Cuando pretendes salirte de ese sota, caballo y rey, porque en vez de ganar un 18% anual, pretendes multiplicar por 2 tu patrimonio, pues ahí es cuando la cagas, ¿no? Bueno, hay muchas formas de hacerlo mal también, de hacerlo bien, lo que he comentado anteriormente, ¿no? Pero sí, para mí ese, y porque lo estoy ahora mismo viviendo, que llegue a tu nivel de break-even y digas, joder, ¿ves? Tenía que haber aprovechado, ahora ya estoy perdiendo otra vez un 2%, un 3%, lo que sea, ¿no? Bueno, son muchas. Y algún fallo clamoroso o algún error clamoroso, no, la verdad es que el que recuerdo fue como consecuencia de una imperfección del mercado, ¿no? Cuando gestionaba varias SICAVs y ahí tenía posiciones muy fuertes en futuros del DAX. Y me fui, era cuando todavía estaba Intereconomía, la televisión económica, el canal económico, ¿no? Y la verdad es que me encantaba, ¿no? Y me fui a hacer un programa, duraba 1 hora y en el intermedio, pues miré esas posiciones. Yo tenía un stop loss para esos contratos de futuros, era una posición importante y había habido pues un error de estos que hay a lo mejor una vez al año como mucho, un error de un operador que allá donde tenía que meter el precio metió el volumen o viceversa y en 0, pues le pusieron mirando para Pamplona, ¿no? Y entre ellos, entre ese recorrido hacia Pamplona, pues me pilló a mí. ¿Por qué? Porque el mercado tuvo una caída pues como de un 30% y en 20 segundos volvió a su ser. Pero claro, a mí me habían ejecutado absolutamente todos los contratos. Es más, no me los habían ejecutado a un solo precio, porque no había volúmenes y prácticamente eran los míos y me iban ejecutando pum. Bueno, un desastre. Recuerdo que en mi inocencia, al día siguiente llamé a Eurex, digo, oye, alguien se tiene que hacer cargo, ¿no? Porque esto es un error de un operador. Digo, sí, tú, majete. Me vino a decir, así es la vida. Hoy te mueres tú, mañana me toca a mí la lotería. Pues me lo comí con patatas. Pero bueno, eso no lo considero un error. Bueno, a ver, es que... Sí, Alberto. No, que las dos cosas que ha explicado cuando ha hablado, ¿no? de esas actitudes que a veces igual cometemos errores, me hace mucha gracia porque las hemos vivido todos. Por eso me reía al principio. Y de hecho, yo muchas veces cuando se habla de la bolsa, a todo el mundo le deseo, ojalá comiences en bolsa perdiendo, porque es lo que más te puede hacer tener la humildad de entender que este mundo no es fácil. Y el segundo error que nos ha comentado, la anécdota de los futuros, yo ya sé que puede parecer conspiranoico, pero yo donde hay dinero siempre creo que hay trampa. Y a mí no me extrañaría que lo que has descrito, Roberto, sea una maniobra generada para saltar esto. En este caso, no. Y te digo por qué. Porque al día siguiente, y ya me parece llevar las cosas un poco al límite de la imaginación, al día siguiente, esa persona que luego se conoció, se hizo pública, se fue a la calle inmediatamente. Por lo tanto, no, yo creo que en esa ocasión, estoy contigo, en que en muchas ocasiones a mí me han ejecutado stops que sé que han ido a por ellos. Claro que sí. Esas cosas, claro que suceden. Sí. ¿Cómo, o para vosotros, qué consejo le daría Roberto a gente, a personas, inversores que estén empezando a invertir en bolsa? Es que yo creo que solo hay una cosa. Formación. No recuerdo quién fue. Fue un inglés. No sé si era un político, incluso creo que inglés, que decía, si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia.
pues en esas estoy yo, ¿no? Yo creo que en este mercado tan competitivo, mucho más difícil de lo que lo era hasta hace 15, 20 años, o te formas adecuadamente, y sobre todo con las herramientas de las que ahora disponemos todos, que nos pueden, y digo pueden, porque a mi entender siempre ha de ser una opción y jamás una obligación el apalancarte, ¿no? Pero claro, hay mucha gente, porque se lo han inculcado de manera, a mi entender, errónea, que con 5.000, 8.000, 10.000, 15.000 euros les están vendiendo que pueden invertir como si fueran auténticos potentados. Esta para mí es la gran lacra del mercado actual, ¿no? Y es más, yo asistí incluso al nacimiento, el por qué se crearon este tipo de herramientas, aunque los futuros ya venían funcionando desde hace siglos, si no miento, desde hace siglos, ¿no? Pero cumplían mucho más aquella función para la que en un principio fueron creados, que es cobertura. Ahora se ha comprobado que son instrumentos tan ágiles y tan buenos, porque a mí la herramienta con la que mejor me siento es con los CFDs, por ejemplo, pero no por la capacidad de apalancamiento que me proporcionan. Está ahí. Si quiero utilizarla, sé que puedo, siendo consciente del riesgo que asumo al utilizar apalancamientos y sobre todo apalancamientos indebidos. Es que aún recuerdo, hasta hace 3, 4 años, no más, los grados máximos de apalancamiento que había en CFDs. Y era 400 veces tu saldo en índices. Es decir, con una cuenta con 10.000 euros podías estar invirtiendo por 4 millones de euros. Las garantías, 0,25%. ¿Qué quería decir esto? Que si te equivocabas en tu posición en el DAX y se iba en tu contra un 0,25%, habías perdido tus 10.000 euros del tirón. Claro, la gente, cuando no se lo explicas bien o no lo controla, dice, esto es una sangría. No. Es una herramienta maravillosa, a mi entender, y todo aquello que pueda proporcionar apalancamiento, perfecto, porque también tenemos que contemplar el otro lado, ¿no? Aquel por el cual hay mucha gente que dice, bueno, yo es que tengo realmente 400.000, pero ¿por qué voy a tener en una cuenta de CFDs los 400.000? Voy a tener 50.000 y sé que apalancándome 8 veces estoy haciendo perfectamente lo que realmente quiero invertir en bolsa. Pues que cabe la otra opción, ¿no? Pero tenemos que ser muy conscientes. Al final y después de toda esta charla, formación, no hay otra. Formación y más formación. ¿Vosotros, Alberto y Miguel, también utilizáis CFDs? Sí, Miguel. A mí me parece, yo coincido con Roberto. Las mejores plataformas, yo personalmente además, muchas veces sabéis que saco alguna en pantalla y tal, a mí me parecen las más profesionales, las de CFD, sobre todo para ver real time, etcétera, es una maravilla. El tema del apalancamiento que decía Roberto, 2015, él se sabe perfectamente los apalancamientos, yo también, porque los dos estábamos en GVC Gaesco y al final era ese el nivel de apalancamiento que existía. Y es verdad que pierden un gran porcentaje de inversores una gran cantidad de dinero, es verdad. Pero lo que dice Roberto también, y yo recuerdo a través de nuestro amigo Gustavo alguna anécdota de algún cliente que se ha puesto a ganar 4 o 5 millones de euros en plataformas de CFDs. Sí. A mí, perdona que te corte, pero a mí, por ejemplo, a uno de los cursos me vino, y esto es otra anécdota, me vino un chaval, tenía una empresa de residuos tóxicos en Castellón y de tratamiento, no que generar residuos tóxicos. y se me sienta y me dice, mira, Roberto, yo vengo aquí porque el año pasado abrí una cuenta en CFDs con 10.000 euros y ahora tengo 400.000. Y ahora quiero hacerlo bien. O sea, era tan consciente de que había tenido la moña del siglo, porque de hecho había ganado todo el dinero con Let's WoWex. ¿Os acordáis de WoWex? Sí. Pues, estaba yo que en la luego radio, voló, entonces, sí. que luego se fue todo al garete. Bueno, y él, no sé, creo que sigue en la cárcel, el CEO, me parece. Pero se puso pum, muy apalancado y manteniendo la posición. Y un par de días antes del gran desastre, que en un día me parece que fue un 90% lo que cayó o algo así, porque se descubrió que era una estafa piramidal y él se había salido 2 días antes. Dice, y ahora
quiero hacer las cosas bien. Claro. El apalancamiento, yo siempre lo digo, tiene que ser una opción y jamás una obligación. Por supuesto que hay subyacentes como la materia prima, los bonos, en los que sí o sí tienes que estar apalancado. Procura estar en aquella en el que el grado de apalancamiento sea menor, para que tu stop loss inicial pues sea algo coherente. Yo estoy con Miguel. Para mí las mejores plataformas son aquellas que efectivamente permiten con la contratación a través de CFDs. Pero fijaros lo que ha cambiado, Roberto, de los años. Yo no se me olvidará nunca el 11 de septiembre, viendo Expansión Televisión, que os acordaréis de ella. Claro, la caída del DAX el día del 11 de septiembre estaba en torno al 5%. Claro, un 5% en el 2001 era una barbaridad. Sí. ¿Por qué? Porque el mercado se movía un 1% al día, ya era mucho. Independientemente del mercado tecnológico, que tuvo una explosión en el 2000 y veíamos revalorizaciones brutales. Pero claro, hoy un 4 o un 5% es que te lo hace prácticamente en una sesión y media. Fijaros el grado de profesionalización que hay que tener para convencer, y voy a nombrar a un inversor español que está acostumbrado a invertir en el mercado inmobiliario, compra y alquila pisos y obtiene rentabilidades del 5%. Es decir, dile tú, como comentaba ahora Roberto, en un mercado que se te está moviendo un 15% en enero el índice, que es que hay muchos valores que han subido un 50 o un 60, pero que es que el año pasado hubo muchos que cayeron un 80 y los grandes cayeron un 50. Amazon, Google, Tesla, Meta, compañía. Claro, como un inversor tradicional que invierte en el inmobiliario con su capital prácticamente asegurado, más menos 20%, vamos a decir, que puede tener ese mercado, con un 5% de rentabilidad anual, 7% de rentabilidad anual el que la consiga, que se meta en bolsa. Porque es que cada vez el nivel, el tipo de partícipes, las manos fuertes, como decía Roberto, cada vez es más volátil, hay más herramientas y es mucho más complicado. Bueno, el furor que hay ahora mismo por las letras del Tesoro, a mí me parece normal. Me parece normal porque la gran mayoría de los bancos siguen dando 0% para la remuneración de los depósitos y me parece que el promedio es un 0,6%. Me parece normal, pero claro, a lo mejor echándole una pensadita dices, es que en bolsa lo puedo hacer mucho mejor y puedo tener una revalorización bastante superior que al menos me permita, como poco, absorber la inflación. Uh-huh. Vamos, Alberto, ¿te quedaste antes con la palabra también? No, es que me ha encantado lo que han dicho sobre, volviendo un poquito al tema del apalancamiento, sí, la importancia de esa combinación entre formación, control del apalancamiento. ¿Por qué? Porque tú a la hora de actuar en el mercado, cuanto más riesgo estás introduciendo, más difícil es que lo que tú habías pensado que ibas a hacer, lo termines de hacer, porque ya te está afectando mucho más. Entonces, si todos los que nos podéis estar escuchando ahora estáis escuchando lo que dice Roberto, yo os sugiero que de algún modo os lo grabéis a fuego, porque cuanto más tengáis cuidado con ese apalancamiento, más capacidad tenéis de todo lo que pasa en el mercado aprender, porque no os nubla la mente la emocionalidad de las pérdidas, y además, cada vez que tengáis una idea clara de qué vais a hacer en cada posición, ser disciplinados. De manera que, volviendo un poquito al final, al principio, solamente quería recalcar eso porque me parece súper interesante. Uh-huh. Bueno, ya al final del programa quiero que me digáis cada uno vuestra regla fundamental a la hora de invertir en bolsa. Pero antes, hay un sector que lo hablábamos antes de empezar este podcast, Rompiendo el Mercado, lo hemos hablado porque salía hoy una noticia de Google que iba a sacar también como esa competencia dentro del sector tecnológico, dentro de la inteligencia artificial a ChatGPT. Y quería hablar de este sector porque parece que en Wall Street están apostando por él y hemos visto algunas compañías, Miguel, como C3AI, Big Bear AI, que podían estar interesantes y queríamos ver esos gráficos. Vale, pues te las voy a buscar. Venga, las que tengas... Yo personalmente tengo más dudas del metaverso. No es que no crea que vaya a salir, pero he podido verlo en tiempo real. Pero la verdad que la inteligencia artificial yo creo que hay un campo brutal. Pero bueno, hemos visto las revalorizaciones que tenían este tipo de compañías. Espérate que te voy a buscar ahora los gráficos. A ver si los tengo por aquí. ¿Tú has visto el metaverso? ¿En tiempo real? Sí. Se me acaban de poner los pelos como escarpias, ¿no? Sí. Vamos a ver. Mi admiración, si cabe, es superior.
Hay una empresa española que lo está haciendo muy bien en metaverso que se llama Utopion. Están en la lanzadera en Valencia. Realmente, bueno, una de las fundadoras es amiga y he estado con el cofundador y me ha enseñado un poco todo lo que tienen montado y la verdad es apasionante. Pero, dicho lo cual, otra cosa es que es un mercado muy inmaduro, hay muchas compañías cotizando alrededor, como pueden ser Roblox, Matterport, hay un montón en Estados Unidos que tienen capitalizaciones muy importantes, pero el mundo de la inteligencia artificial yo lo considero otra cosa, es decir, ¿vosotros no creéis que con unas gafas podemos adentrarnos en los pasillos de cualquier supermercado y echar cosas al carro o añadir productos a la cesta de la compra? Yo sí lo veo. No sé lo que va a tardar, pero creo que hay un mercado ahí potente. ¿Tema del metaverso? Bueno, veremos al final lo que dictamina el mercado, porque también nos han vendido el coche eléctrico hace 10 años y todavía continúa siendo una promesa. Es decir, hay que esperar que el mercado hable. Pero bueno, dicho lo cual, vamos a ver las compañías, si queréis, de inteligencia artificial. Déjame que te las busque, Laura, un segundito. Vale, sí, le iba a preguntar a Roberto, ¿tú hay algún sector que tengas ahora, Roberto, que estés pendiente? Bueno, hemos hablado de esta inteligencia artificial porque hemos visto esa noticia, pero ¿tú hay algún sector que estés especialmente pendiente? Del mercado americano, español, donde tú veas, ¿eh? A ver, más que un sector, yo estoy pendiente del gas natural, de la materia prima. Vale. Porque de la misma manera que ha sido relativamente sencillo ver y quizá augurar la enorme caída que ha tenido, sobre todo desde que perdió la zona de 4,70, que por cierto es el nivel al que estaba justo cuando comenzó la guerra, a 4,70, y ahora mismo está a 2,40 en ese entorno, es decir, pero previamente pasó por 10, es decir, la volatilidad es enorme, ¿no? Pero lleva tal castaña que yo estoy muy pendiente porque creo que cuando ofrezca la más mínima señal de giro, tiene que suceder, no vale con el hecho de que pensemos que ha caído demasiado, porque ese nunca ha sido un buen argumento para comprar. Cuando veamos alguna señal de giro, sí, entrar y con una cierta vocación de permanencia, aunque lo hagamos de manera progresiva para gestionar, para hacer esa buena gestión monetaria que comentaba anteriormente, ¿no? Pero sí, yo estoy muy pendiente de ese, porque es probablemente uno de los que más rentabilidad nos puede dar si realmente sucede y cuando suceda, no ahora, por supuesto. Laura, ¿tienes mi gráfico de gas natural? Lo que comenta Roberto, por si queréis verlo, esa caída tan fuerte. Efectivamente, fijaos cómo históricamente, como él comentaba, esas zonas, aquí, parte de justo esos, antes de la entrada de Putin en Ucrania, estamos hablando de, efectivamente, aquí tenéis la zona de los 4 euros, 4 y pico euros, y se ha colocado muy por debajo. La visión de Roberto, bajo mi criterio, es muy, muy, muy acertada. Es muy interesante estar pendiente de él para que cuando efectivamente haga ese giro pueda dar una sobre oportunidad. todo que es muy cíclico y si os dais cuenta, la zona que comenta Roberto, en torno a 2, siempre históricamente ha dado buenos retornos. Con lo cual, pues bueno, de 10 a 2, ahí está. Yo creo que nos siguen cobrando el gas bastante caro en las facturas a pesar de la caída, ¿no? Y tanto. Eso en la factura no se nota, ¿eh? Yo no sé. Venga, pues vamos a ver si queréis, o si queréis comentar algo más de gas natural o si queréis vamos con esos valores que había buscado Miguel. No. Venga. Es muy interesante que Roberto esté pendiente de él porque efectivamente es un activo muy, muy peculiar durante estos meses con esa caída. Sí. Venga, vamos con el gráfico, no sé cuál había sacado. Ah, vale, C3 ahí. Sí, Miguel. Bueno, tengo todas las que hemos comentado antes. Bueno, sin más, la noticia de Google, pues al final lo que hace es que tengamos algo como esto, chicos. Es que de 10 a 30 en prácticamente, bueno, en lo que va de enero. O sea, esto es una subida vertical. Yo me temo que haya un exceso una corrección a este exceso. Fijaros también lo que había caído, porque esto viene cotizando desde finales del 2020, no ha parado de caer y ahora con la noticia, pues subida fuerte. Luego teníamos otra que se llamaba Big Bear, si quieres que la veamos. Sí, vamos a ver, porque eran además muy, muy parecidas. Es el mismo tipo de movimiento, si os dais cuenta. En este caso ha subido desde los 0,70 hasta niveles de 7. Una auténtica locura. Por 10 en un mes. Brutal. Las capitalizaciones no son bajas porque el market cap de C3 que le he estado viendo antes era de más de 2.000 millones, con lo cual, pues bueno,
sector de moda, pero ahora ya habría que pensárselo para entrar. No sé qué pensáis vosotros, pero bueno. Alberto, Esta es Soundhout, que también, igual, ¿sí? Fijaros, esta se ha ido de 1 a 4,5. Esta es otra compañía. Yo llevo viviendo la misma historia toda la vida. Perdona, Roberto, ibas a hablar. No, iba a decir que a mí esto me da mucho miedo. Está bien seguirlo y verlo, pero joder, para entrar siempre me ha dado mucho yuyu, ¿no? Porque entras en el lado... Es más, como tienen movimientos tan explosivos, habitualmente cuando te das cuenta de ello, resulta que entras justo el día anterior a aquel en que va a tener una caída de un 20%, y claro, me hace una ilusión tremenda. Sí, y además, no sé si tenéis, chicos, la misma sensación que yo de que esto ya lo hemos vivido antes. Porque yo me acuerdo con lo de Internet, cuando lo de Internet, hombre, iba a ser un tremendo... Y efectivamente, Internet ha sido imprescindible en nuestras vidas. Pero ¿qué pasó con todos aquellos calentones que se produjeron en el año 2000? Pues sobrevivieron las justas, y muchas de las que han sobrevivido también tuvieron fuertes caídas desde ese año 2000, 2001 hasta los años 2007, 2008, que empezaron de nuevo otra vez a subir como han llegado a hacer. Es decir, son movimientos muy especulativos, que la inteligencia artificial no hay duda de que será el futuro, pero que una cosa es la bolsa y otra cosa es el futuro. Y esto yo creo que lo vemos en todo, ¿eh? Creo que también en el fondo también con el metaverso igual, porque claro que somos conscientes de que el metaverso, como antes nos ha descrito Miguel, nos va a permitir hacer muchas cosas que antes no hacíamos, pero de ahí a que todo lo que huela a metaverso tenga que ser comprable, va un mundo. Y más cuando, como decía ahora Roberto, es que son subidas tan brutales que cuando ya nos incorporemos, lo más normal es que caiga. Y sí, la inteligencia artificial será el futuro, pero yo estoy palmando un X%. Yo esto creo que lo he vivido ya muchas veces. Pero es más, es que siempre lo digo, si hubiéramos esos 10 minutitos de la noticia para comprar, porque claro, cuando ya ha subido un 300%, dices, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Sí, sí. El negocio ya se ha hecho. Yo creo que el negocio está quien compra a 1 o a 1,5 y se va a 4, porque claro, ahora para multiplicar por 3 o por 4 esto tendría que ir a 16, con lo cual es muy importante el que haya sido hábil y haya tenido la suerte. Incorporarse ya es una locura. A mí me parece un poco locura. Esto es lo mismo de toda la vida con los procesos de acumulación. ¿Quiénes se suelen comprar y a manos llenas? Pues las manos fuertes, que son los que realmente quieren calentar el subyacente en cuestión, ¿no? Y como acumulan papel y no lo sueltan, la gente, todos los inversores particulares, decimos, aquí esto es la bomba, por algo estarán comprando. ¿En qué entramos? En la continuación de tendencia. Cuando ya está próximo a iniciarse el momento de la distribución. ¿Quiénes distribuyen? Aquellos que acumularon en su momento y que nuevamente, mira qué mala suerte, nos la han vuelto a meter. Así que formación y mucha formación. Y además, esos mismos que acumularon son los que luego consiguen poner de moda el sector para vender ellos los títulos. Por supuesto. Tienen una maquinaria de promoción de la que carecemos muchos, la gran mayoría de nosotros. Claro. Os he puesto el gráfico de NIO porque, si os acordáis, en el 2020 también el coche eléctrico se puso de moda. Sí. Fijaros que subió un montón. Al final se fue de... Yo NIO la vi cotizando a $2, $3, se fue hasta los 70. También se pusieron de moda los coches eléctricos, iba a ser la panacea, pero estamos en 10. O sea, y yo creo que la inteligencia artificial se puede extrapolar un poco lo que puede ocurrir ahí. A mí lo de Tesla siempre me ha llamado la atención. Que en dos épocas no demasiado distantes entre sí, el propio Elon Musk dijera que su compañía estaba sobrevalorada y que ni de coña valía lo que estaba pagando el mercado, a mí eso me dejó hepatado. No totalmente impactado. Y siguió subiendo, ¿eh? Pero precisamente por eso, Roberto, porque cuando Elon Musk dice eso es porque él necesita comprar títulos en la subida para venderlos. Pues cuando dices tú que pasó eso, Roberto, yo no sé si tú te acuerdas que era al principio de la pandemia, sí. Cuando sí, fue una de las veces. Y cuando salió eso, digo, ostras, pongámosle lo que queramos, no estará comprando para subir el valor una barbaridad. Y yo precisamente, Roberto, creo que se trata de eso. Hombre, es que cuando dispones de tropecientos mil millones para hacer lo que te salga de las narices,
es muy fácil llevarte cualquier mercado a donde quieras. Muy fácil. Sí, Ojalá todos jugáramos con las mismas armas. Eso sí. Para ir terminando, Roberto, ¿qué índices aparte tú son los que más sigues? No, ¿Índices o valores? Yo todos. Todos. Sigo todos los europeos, sigo todos los americanos, sigo el Hansen, el Nikkei. Bueno, y básicamente esto, sirvo como subyacentes importantes el bono europeo, el bono americano, el oro, la plata, el eurodólar, la gran mayoría de los pares importantes contra dólar, el gas natural, todo esto. Pero me parece... ¿Y que estás todo el rato conectado? Porque si no es imposible, pendiente de todo. No, ¿qué va? Y eso lo pueden atestiguar seguro Alberto y Miguel. Llega un momento en que lo tienes absolutamente todo en la cabeza. Y es más, aprendes más o menos a correlacionarlo y a saber que cuando esto se te ha ido por allá, probablemente aquello vaya en la misma dirección. No, es la necesaria correlación de los mercados y saber, pues yo qué sé, algo que es un axioma, y es que Europa tiene el mismo criterio que una farola de la M30. Es decir, aquí lo que hagan los americanos es lo que vamos a hacer nosotros y punto. De hecho, no hay día más aburrido que el día que es fiesta en Estados Unidos. Según abrimos, ahí nos quedamos con dos narices. Somos como pollos sin cabeza. Por lo tanto, sí, aprender cuáles son las correlaciones importantes, pero yo sí miro prácticamente todos los índices importantes. Incluso en ocasiones, pues, por ejemplo, el Kospi coreano, en fin, pero muy de cuando en cuando. Normalmente los que acabo de mencionar. Y luego sí, los 35 del IBEX, los 40 del DAX, los 50 del Eurostoxx. Sigo también los suizos, el italiano, todos los americanos, no todos, el Dow Jones y los 15 o 20 más importantes del Nasdaq 100. Y ya está. Me he cansado solo de decirlo. No me extraña. No me extraña, con tantos, es lo que digo, yo muchas veces no sé cómo tenéis capacidad para tanto. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Corto se me ha hecho, no sé a vosotros, Alberto y Miguel, creo que vamos a tener que invitar en otra ocasión a Roberto. Sí, pero además tenemos que decir, antes, cuando terminéis de ver Rompiendo el Mercado, Roberto tiene un canal de YouTube, robertomoro.com, corrígeme Roberto si me equivoco. No, es sencillito, soy muy narcisista, robertomoro.com. Nada, haces de maravilla. Es @, arriba, en la URL es @robertomoro1. Pero vamos, buscadle porque ahí sube sus intervenciones y lo que habéis visto aquí va una tontería con todo lo que enseña Roberto. Sí. O sea que también visitad su canal. Gracias, amigo. Y su web, www.robertomoro.com. Dime, perdona. No, que también te pueden encontrar en www.robertomoro.com. Sí. Eso es. Pues qué maravilla. Me habéis tratado pues eso, sois un encanto los tres. Tal señor, tal honor, Roberto. Gracias, amigo. Muchísimas gracias, Roberto. Que te esperamos. Este ha sido un especial episodio 10 de REM, pero que estás invitado cuando quieras, esta es tu casa. Me enfadaré si no me volvéis a invitar. Lo he pasado muy bien y con muy buena gente, que es lo fundamental. Pues nos alegramos un montón. Que te vemos pronto, que te vemos fenomenal, que sigas así, que te queremos, yo ya hablo por los tres, te queremos los tres y nos encanta seguir aprendiendo de ti, que creo que mucha gente debe de aprender de inversores y de analistas como tú. O sea, sinceramente, hay mucho que aprender, sobre todo de esa sinceridad y todo lo que nos muestras. Así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias. Pues nada, Alberto, Miguel, ¿no sé si queréis añadir algo? Si no, ya despedimos episodio. Nada, que y agradecerle a Roberto que haya estado aquí esta horita con nosotros, que siempre aporta, siempre se aprende, la voz de la experiencia y la leyenda de los mercados y de la bolsa, que como siempre digo, es un honor tenerle con nosotros. Sí, y yo reitero exactamente lo que acaba de decir Miguel, y gracias también a ti, Laura, por hacer posible esta reunión, que nos ha hecho súper feliz, y yo estoy convencido de que también a todos nuestros amigos les ha hecho pasar no solamente un buen rato, sino un rato de aprendizaje muy importante. Pues sí, la experiencia es un grado, así que es muy importante. Que gracias a los tres, que nos vemos el próximo martes, y Roberto, lo dicho, que es la primera, pero no la última, que os esperamos mucho más, ¿vale? Te esperamos en un nuevo episodio de REM. Eso espero. Claro que sí. Cuidaos. Gracias a los tres, cuidaos mucho. Hasta luego.
Producido por tupodcast.es.